Hoy nos metemos con dos titanes del siglo XIX, Karl Marx y Friedrich Nietzsche. Sus ideas, bueno, sacudieron los cimientos del pensamiento, pero esa genialidad tuvo un lado oscuro. Tenemos un análisis que plantea una perspectiva intrigante. ¿Podría su dedicación intelectual tan intensa ser vista, bueno, no solo como pasión, sino como una posible adicción conductual? O sea, una compulsión hacia el trabajo intelectual que acaba siendo perjudicial y con raíces en la psicología y, ojo, hasta en la neurociencia. Es una lente muy interesante para mirarlo, sí. Efectivamente, podemos rastrear cómo esa dedicación tan extrema, marcada por un perfeccionismo feroz y un desequilibrio vital, bueno, enorme, pudo erosionar su salud y quizá acelerar su final. Vamos a indagar un poco en qué mecanismos podrían explicar esa compulsión. Exacto. Nuestra misión hoy, explorar esa compleja relación entre genio, obsesión y coste personal. Y ver qué lecciones podemos sacar, ¿no? Vale, para entender esa posible adicción vamos a situarnos primero en su época, el siglo XIX, una era de efervescencia total. Revolución industrial, cambios sociales tremendos, avances científicos, pero también condiciones duras para el trabajo intelectual. Pensemos en bibliotecas mal iluminadas, acceso limitado y una cultura que a menudo romantizaba eso del genio torturado. Claro, y en ese caldo de cultivo, figuras como Marx se sumergieron pero hasta el fondo, ¿eh? Lo de Marx roza la definición clásica de adicción al trabajo, vamos. Hablamos de jornadas de 10, 12 horas en el Museo Británico. Y no por obligación externa, sino por una necesidad interna, casi irrefrenable. Su perfeccionismo era tal que El Capital, su obra magna, quedó inacabada a su muerte. Fue Engels quien la completó. Psicológicamente, este patrón se vincula mucho con la ansiedad, con una insatisfacción crónica. Exacto. Y si lo miramos desde la neurociencia, el sistema de recompensa cerebral es clave aquí. Cada avance teórico, cada argumento que pulía para El Capital, probablemente liberaba dopamina, y eso reforzaba esa conducta compulsiva, muy parecido a otras adicciones en realidad. Ah, claro. Y a esto súmale el estrés crónico, que eleva el cortisol, y esta hormona en exceso puede dañar áreas cerebrales importantes para regular emociones, memoria, creando un círculo vicioso del que es difícil salir. Algo que, por cierto, vemos hoy con la presión por la productividad constante. Con esa entrega total y esas dificultades, su cuerpo debió de, bueno, pasar factura, ¿no? Sin duda, sufrió dolencias crónicas muy molestas, forúnculos recurrentes muy dolorosos, lo que hoy llamaríamos hidradenitis supurativa, problemas de hígado, afecciones respiratorias. Todo muy ligado al sedentarismo, una dieta seguramente deficiente y, sobre todo, a ese estrés implacable. Falleció a los 64 años. El caso de Nietzsche es, bueno, igualmente fascinante, aunque su obsesión parece más volcada hacia adentro, ¿no? Hacia la creación, el estilo. Así es. Su perfeccionismo era brutal, pero aplicado a la forma, a buscar el aforismo perfecto. Mostraba lo que podríamos llamar hiperreflexividad, esa tendencia a analizarse en exceso a sí mismo y al mundo, casi de forma paralizante a veces. Algo que su marcada soledad seguramente agravaba, claro. Y su salud, también muy precaria, migrañas incapacitantes, problemas de visión, insomnio, pero su producción intelectual fue febril, especialmente antes del colapso. Su historial médico es un verdadero rompecabezas. Se ha hablado mucho de sífilis, pero interpretaciones más recientes apuntan a otras cosas. Quizá una encefalopatía frontotemporal que afecta al juicio, al control emocional, o complicaciones severas de sus migrañas crónicas. Ah, ¿las migrañas pueden afectar tanto? Sí, las migrañas crónicas pueden alterar la plasticidad cerebral, hacer más difícil el desconectar. Quizá para él la escritura y esa posible dopamina asociada a la creación funcionaba como un alivio paradójico, aunque insuficiente, a su malestar físico y mental. Era como una forma de automedicación, quizá. Hasta que llegó ese episodio terrible del caballo en Turín, en 1889, que marcó el inicio de su última década, ya incapacitado. Murió con solo 55 años. El caso de Nietzsche, aunque distinto al de Marx, apunta a una dinámica similar: obsesión y fragilidad. Y fíjate, no son casos aislados. Pensemos rápido en Darwin con esa enfermedad crónica misteriosa muy ligada al estrés de su teoría. O en Kierkegaard, escritura compulsiva, muerte temprana también. Ya. Parece que emerge un patrón. Falta de equilibrio vital, físico, mental, social. Estrés crónico.
quizá exacerbados por una desregulación neurobiológica, del sistema de recompensa, del control ejecutivo en el córtex prefrontal. Y esto nos lleva directamente a preguntarnos por la relevancia hoy, claro. Totalmente. El workaholismo, la adicción al trabajo, no es una reliquia del 19. Claro. Es un problema muy, muy actual. A menudo se disfraza de pasión o lo impulsa esta cultura del hustle, de la productividad a toda costa que tenemos. Sí, está por todas partes. Pues las lecciones de Marx y Nietzsche son dolorosamente claras. La importancia vital del equilibrio, del descanso que repare, de las conexiones sociales, de gestionar el estrés. Bien, el perfeccionismo extremo sigue siendo una trampa muy peligrosa. Entonces nos queda, por un lado, el inmenso legado intelectual de Marx y Nietzsche, innegable, pero por otro la sombra del altísimo precio personal que pagaron. Hemos visto cómo esa obsesión, si la analizamos desde la psicología y la neurociencia, pues puede entenderse como una compulsión con consecuencias, bueno, devastadoras. Exacto. Su genialidad puede inspirarnos, claro que sí, pero la historia de su sufrimiento es una advertencia crucial sobre los peligros de sacrificar nuestro bienestar integral, cuerpo, mente, relaciones, en la búsqueda de la excelencia o del conocimiento, por legítima que sea esa búsqueda. Podríamos pensar en una desregulación de su sistema de recompensa cerebral. ¿Te refieres a la dopamina y...? Justo. Cada avance, cada idea, un pequeño chute de dopamina que refuerza esa conducta compulsiva. Y a eso le sumas el estrés crónico, el cortisol por las nubes afectando al eje HHA, nuestro sistema de respuesta al estrés. Que a la larga pasa factura al cerebro, ¿no? ¿Mencionabas el córtex prefrontal? Sí, el córtex prefrontal que gestiona la planificación, el control de impulsos, el estrés crónico puede afectarlo. Y bueno, las consecuencias físicas fueron, pues, evidentes. Sedentarismo, mala dieta, estrés. Todo junto. De ahí los famosos forúnculos, que probablemente eran hidradenitis supurativa, algo crónico y doloroso. Problemas de hígado, bronquitis. Murió a los 64, que para la época tampoco era tan mayor, pero sí prematuro para su potencial. Entendido. O sea, la intensidad de Marx era como muy volcada hacia afuera, ¿no? La investigación, la lucha contra sus circunstancias. Pero si miramos a Nietzsche, ahí la cosa cambia, ¿verdad? Más hacia adentro. Así es, totalmente. La obsesión de Nietzsche es más introspectiva, creativa. Su perfeccionismo estaba en el lenguaje, en la fuerza de sus aforismos, una hiperreflexividad constante y una soledad tremenda. Y lo llamativo es que trabajaba a pesar de estar hecho polvo físicamente, ¿no? Exacto. A pesar de un dolor físico brutal, migrañas que lo dejaban fuera de combate, problemas de visión muy serios, tenía como una urgencia, quizá una necesidad existencial de sacar todo eso antes de que el cuerpo dijera basta. ¿Y qué se sabe de las causas de esos problemas? Porque hay mucho debate ahí. Muchísimo. Su historial médico es complicado. Se ha hablado de sífilis, de una posible encefalopatía frontotemporal que afecta al comportamiento, al lenguaje, o simplemente complicaciones de su migraña crónica. Que ya de por sí. Que ya de por sí pueden afectar al cerebro, claro. Al córtex prefrontal otra vez, y al sistema límbico, el de las emociones. Y aquí también, la dopamina podría jugar un papel. Esos momentos de creación filosófica intensa igual le daban un subidón que le reforzaba y, quién sabe, quizá hasta aliviaba momentáneamente el dolor. Es una hipótesis, claro. Trabajar para aliviar el dolor que te impide trabajar, otra paradoja. Efectivamente. Su estilo de vida era ascético, muy aislado. La salud fue a peor hasta el colapso final en Turín, en 1889, y pasó la última década de su vida incapacitado. Murió con 55 años. Terrible. Entonces eran solo ellos dos. Casos aislados, extremos. No, yo creo que no del todo. Si te fijas en otras figuras del 19, Darwin, con sus problemas de salud crónicos mientras desarrollaba su teoría, el estrés que eso le generaba, Mary Shelley, que se volcó en escribir después de tragedias personales, o Kierkegaard, con esa producción febril y una muerte temprana. Es verdad, hay ecos. Hay ecos, sí. Reflejan un patrón más amplio de esa época. Una búsqueda intelectual muy intensa, sin los mecanismos de equilibrio que hoy quizá valoramos más, y eso tenía un coste físico y mental tremendo.
Hoy lo podemos explicar mejor con la neurociencia. El sistema dopaminérgico que se puede descontrolar, el eje HPA del estrés afectando al cerebro, sobre todo a ese córtex prefrontal tan importante para el juicio, el equilibrio. Entonces, resumiendo un poco, Marx y Nietzsche nos dejaron obras que cambiaron el mundo, pero pagaron un precio personal inmenso. Esa dedicación extrema que casi loza la adicción, el perfeccionismo, el estrés, todo tuvo consecuencias devastadoras, psicológicas, físicas, que podemos vincular a mecanismos neurobiológicos y que les costaron la vida, básicamente. La paradoja del genio, ¿no? Lo que crea también puede destruir. Exacto. Y lo interesante, fíjate, es lo relevante que sigue siendo hoy. Vivimos en una cultura que a menudo, glorifica la hiperproductividad, el estar siempre a tope, el hustle, que dicen ahora. Totalmente. Pues las historias de Marx y Nietzsche nos recuerdan, de forma bastante cruda, la importancia del equilibrio. El descanso, las relaciones, cuidarse. No son un lujo, son una necesidad biológica para que el cerebro funcione bien, para la salud en general. El córtex prefrontal necesita desconectar para recuperarse y tomar buenas decisiones. Nos deja pensando, desde luego, ¿dónde está la línea? La línea saludable entre esa pasión que te impulsa a crear, a saber más, y la compulsión que te acaba quemando, que te destruye. ¿Hasta qué punto vale la pena sacrificar el bienestar por la excelencia o por el trabajo? Es algo para reflexionar cada uno en nuestra vida, ¿no?